Hola, buenas noches. Hoy es martes 26 de octubre del 2021 y vamos a presentar el tema, la misión del iniciado real en la vida. Están con nosotros Israel Morán y Alejandro Aldana, o más conocido como Alex Aldana, el doctor Alex Aldana. Bienvenida, Hilda. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Hilda. Entonces ya estamos transmitiendo. Por ahí se había unido también Flor, pero parece que salió, quizá la sacó el internet. Y estábamos diciendo que el tema de hoy es la misión del iniciado real en la vida. A ver qué les parece, ¿eh? Ah, muy bien. A ver, ya, creo que ya. Sí, ya se oyó. Sí, muy bien. Ya se oyó. Voy a apagar. Vamos a empezar. ¿El micrófono? Ah, bien, perfecto, sí, porque por ahí andan a veces los perritos ladrando. Pero cualquier pregunta, de inmediato la hacen para poder contestarla y tener un poquito más de interacción en el tema de hoy. Entonces, a ver, ustedes que están muy versados en los temas, ¿cuál cree que sea esa misión del iniciado real en la vida? Pues yo opino, maestro, que tiene que ver con tres misiones distintas en realidad. Una personal, una para el prójimo y una para con Dios. Oh, creo que está muy bien el planteamiento, ¿verdad? Y también hay un orden para hacerlas. A ver, ¿cuál sería, Israel? Primero hay que dedicarse a uno mismo, porque no se puede dar lo que no se tiene. Después se dedica a la sociedad, a las demás personas, A la comunidad. sí, a lo más cercano que tenemos, y después a Dios. Obvio que no de manera aislada, sino se van dedicando, primero enfocando más en uno, después se dedica a las demás personas, y después a Dios, pero no quiere decir que no te olvides de Dios cuando te estás dedicando a ti. Porque debe ser una idea, pero no sin olvidar del origen, digo, perdón, del fin último. En este caso es a Dios, ¿verdad? Incluso muchas escrituras lo dicen así, dice, santificarás las fiestas. Bueno, no te dicen que no hagas fiestas, ¿verdad? Te dicen que puedes hacer fiestas y que las vas a santificar. Entonces, que lo que hagas en tu vida personal, con tu familia, en la sociedad, vaya enfocado hacia el fin último. Entonces, sí hay un orden que se tiene que seguir. Yo creo que cuando haces uno, haces los demás. Por ejemplo, si cuando te dedicas a trabajar en ti, en lo que tú requieres, porque también eso conlleva conocerte y conocer tu misión en la vida, que no nomás es personal, o sea, tu misión en la vida es, es tuya y es desde la comunidad y es por un trabajo y ese compromiso al ser divino para hacer su plan dentro de aquí. Y he encontrado que muchas veces lo que más te hace feliz tiene que llevar, lo que más te hace pleno, digamos, porque feliz es distinto el concepto. Lo que más te hace sentir pleno tiene que ver con tu misión en esta vida para llevar a cabo lo que quiere el gran arquitecto universo, Dios, la fuente, como le quieras llamar hoy. Hoy, pues, como el hecho del cometa Quirón, ¿no?
el sanador que al sanarse a sí mismo sana al otro y al sanar al otro se sana a sí mismo. Es algo muy... Cuando ayudas a sanar a los demás, también te ayudas a ti mismo y viceversa. Sí, muy bien. A ver, Hilda, ¿qué opinas de lo que están comentando los muchachos? Creo que es muy interesante, ¿verdad? Bueno, en tanto puede contestar Hilda, mm, voy a complementar lo que ellos dijeron. Sí, es verdad, pues son tres aspectos sobre los que se tiene que trabajar. Pero el principal es el individual, porque si no se trabaja primero el individual, por más que se quiera, no se va a llegar a ser iniciado real, y mucho menos se va a poder ayudar a la sociedad, ni al creador, porque por un plan divino. Al creador no tenemos nada que ayudarle, vamos. Pero sí, de cumplir el plan divino, porque acuérdense que en el Banca habría, en el mundo de la creación, Dios actúa directamente y a través de emisarios enviados. En el Banca habría, en el mundo de la formación, actúa a través de los arcángeles. En el Banca Yetzirah, el mundo de la acción, actúa a través de los ángeles. Y en Malkut, el reino, actúa a través de los hombres. Entonces, el hombre es Dios en acción. Claro, el de Dios en acción o demonio en acción. Porque como lo dijo Nietzsche, ¿no? El hombre es como un gran árbol cuyas copas llegan al cielo y sus raíces al infierno. Entonces es Dios en acción. O bruto en acción, ¿no? O antropoide al volante, como dicen, ¿verdad? Porque esa es su condición, es como se dice en las logias. Es la piedra en bruto. Hay que poner la piedra en bruto. ¿Por qué? Porque esa es el alma en bruto que viene del reino animal. ¿Me permite hacer un breve comentario? Sí, claro. Estaba viendo un video de cómo es que los chimpancés atacaron a un hombre y lo dejaron sin rostro, sin dedos, porque había un cautiverio de chimpancés y este hombre tuvo un chimpancé de bebé y creció y se hizo imposible convivir con él y lo tuvo que donar a este como santuario para chimpancés, pero los tenían en jaulas. Entonces le trajo un pastel para su cumpleaños al chimpancé y los otros chimpancés, porque tienen un sentido de justicia o de equidad, pues se enojaron porque no les trajo un pastel a ellos. Entonces se escaparon de sus jaulas y destrozaron al pobre hombre, lo dejaron sin rostro, sin dedos, sin todo. Y hice el comentario a mi esposa y le dije, oye, ¿qué tal si el infierno sería vivir como animal, como chimpancé? Y ella me contestó, pues hay muchos hombres que así viven, o changos como changos sin cola. Entonces, este sentido primitivo de no poder abstraer, de no poder entender ciertas cosas, causa un nivel de sufrimiento que efectivamente es un infierno aquí en la Tierra. Entonces, que es algo que de lo que usted está mencionando, pero tal vez de una forma, con un ejemplo práctico que a mí se me vino. Sí, correcto. Aunque a lo que se refería, pues, Mitch, sí es cierto, ¿eh? Es verdad, porque hay casos, en ocasiones, que las personas se les genera un infierno en su vida. Y todos lo hemos vivido en mayor o menor medida. Nada más que Nietzsche pues hace referencia a las posibilidades del hombre, ¿verdad? Es un árbol cuyos copos pueden llegar al cielo, porque tenemos el ejemplo de tantos santos, grandes iniciados, como Jesús y demás, que se sacrificaron por la humanidad. Y otros pues, que han hecho barbaridad en medio de la humanidad. Y el hombre, a diferencia de los animales, no tiene tanta capacidad. Vamos, el hombre es el único que tiene esa capacidad, porque los animales no tienen tanta capacidad para hacer tantos destrozos y pensar tantas maldades y tantas cosas. Ellos no pueden matar o agredir, les llega el instinto. Por el instinto hacen muchas cosas. Pero no pueden llegar tan bajo y tampoco pueden llegar tan alto, no pueden abstraerse, entrar en oración, aunque hay grandes santuarios de los chimpancés que parece que hacen cierto tipo de evocaciones y también cuidan a sus muertos, encontrar algunas tumbas, sé que ya
hay esa protoconciencia en ellos, ¿no? No es al nivel que nosotros podemos, vaya, sí lo pueden hacer, pero no es una fracción muy pequeña de lo que nosotros, tal vez. Por eso se le llama protoconciencia. Una conciencia incipiente y con esas cualidades incipientes, pero no sería como un arbolito, ¿no? Que está a unos metros del piso y la tierra y las raíces a unos metros de la tierra. Pero no sé, no. El hombre pues ya con tanta cualidad y con tanto desarrollo que ha alcanzado, porque no es lo mismo un hombre de las cavernas que un hombre actual. También habrá seres que tienen una conciencia mucho más desarrollada que nosotros, que no podemos hacer nosotros más que una fracción de lo que ellos pueden hacer. Claro, sí, efectivamente. Y por eso se dice, cuanto más alto se sube, más profunda es la caída. ¿Qué? Porque puede llegar más arriba, pero también puede llegar más abajo. Y ahí está la cuestión. Y es donde hay que entenderlo, que esto es así, ¿no? Existen todas estas posibilidades en el humano. Es fabuloso, es maravilloso, pero también es muy peligroso. Lo mismo la mente. No se puede comparar la mente de un animal que ya tiene cualidades y capacidades a la de un humano y de un humano desarrollado. Es tanto así como el soporte este del celular, Sí, que cuando uno mueve una parte, la del lado derecho, la otra también se amplía. O sea, no se mueven unilateralmente, sino que En unidad. sí, cuando uno mueve esta parte, la otra se abre para que quede centrado. Esa es la idea del concepto de esto, ¿no? Entonces, cuando el ser humano empieza a ir hacia arriba, pues también tiene la tendencia de ir hacia abajo, tiene que estar la posibilidad de que vaya a ser. porque ya amplió su campo de acción. Exacto, ya amplió su campo de acción. Y el animal, entre más abajo está en la escala filogenética, menos amplio su campo de acción. Además, si es una amiba, ¿qué puede hacer? Pues, o sea, sí puede hacer algo, pero muy Una poquito, ¿no? diarrea. Bueno, eso puede provocar, pero hacerlo por ella hacer, Por sí misma, no. sí es un poquito difícil, pues, porque tiene su campo de acción muy corto. Un protozoario o otro protozoario, o una anémona, puede hacer pocas cosas, ¿verdad? Y un humano desarrollado, y ya no digamos ángeles u otras jerarquías, u otros individuos más desarrollados en otras partes del universo, tienen más capacidades y más responsabilidades. Sí, y el caso es que es esa misión, pero lo primero que tiene que hacerse es, lo primero es el trabajo sobre sí mismo, porque el problema de muchos, bueno, de todos los que aspiramos a muchas cosas, es que queremos hacerlo fuera. Y no nos funciona, ¿por qué? Por una razón muy simple, porque como ya dijo Isra, que no puede dar lo que no tiene. Uno quisiera a veces por deseo, ¿no? Deseo hacer las cosas bien, es algo bonito, pero quiero no darlo y si no tiene uno pulida su pie en bruto, nada más va a hacer cosas brutas, aunque la intención sea buena. Pero hay un proverbio que dice, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Hay excelentes intenciones, pero si no sabes ejecutarlo bien, o queriendo hacerlo, no lo haces bien, lastimas, o llevas a otros, según tú, a dirigirlos, y no sabes dirigirlos, o cometes errores, o no sabes a ulterior lo que te va a ocurrir, y tratas de ayudar, y es más lo que perjudicas. Son muchas historias de gente que quieren ayudar a arreglar un carro y lo perjudican más. O quieren curar a una persona y la dejan peor que antes, aunque sean bien intencionados. Y por eso es importante primero capacitarse para poder ayudar correctamente. Ya estando capacitados, ya podemos ayudar bien. Por eso en las logias universales existe un proverbio que dice, ¿qué es lo que pretendes? ¿Cuál es tu objetivo en esta vida? Y la respuesta es del aprendiz es, pretendo ser mejor para servir mejor. ¿Por qué? Porque entre mejor sea, mejor voy a servir. Y entre más atrasado esté, pues voy a servir menos o voy a echar a perder las cosas que quisiera ayudar. Entonces, esa es la cuestión. Lo primero sería prepararse y capacitarse. Y al mismo tiempo se puede estar trabajando en el aspecto social y en ese mismo sentido se puede estar trabajando con el creador. Pero con el creador no se trabaja, no se trabaja directamente. Hay quienes creen que hay que rendirle culto al creador para estar bien con él y que nos llene de cosas. Bueno, es el conocimiento común, ¿no? O lo que se piensa, o lo que nos enseñan en la religión. Me acuerdo que en la doctrina nos decían
una catequista. Si pueden, pónganse piedritas en el zapato para que tengan cierto dolor y tengan sufrimiento. Y ese sufrimiento se lo regalan a Jesús y a Dios. Están sufriendo por ellos. Ese concepto de sufrir por ellos o hacer algo por ellos para que ellos te regresen algo bueno a ti. Y obviamente no es el concepto. Dios no necesita eso. Necesita que hagamos obras buenas aquí. Bueno, que cumplamos con el plan divino. Pero Pero- una manda. Como cuando se hacen las mandas que van de rodillas. Sí, pero para conseguir un propósito, para una curación, para un milagro que piden. Pero, por ejemplo, como la tradición del Camino Rojo, ¿no? Estas ceremonias que hacen con 4 días sin comida y sin agua en el cerro, la búsqueda de la visión, es entregar tu cuerpo físico para poder entrar en conexión con lo divino. Lo mismo con el temazcal, ¿no? Es dejar al lado el cuerpo físico, entrar en vibración para poder, y de alguna forma se puede interpretar de la misma forma de entregar tu sufrimiento, porque el cuerpo físico, pues no es que le vaya muy bien con tanto calor o sin comida y sin agua, pero al fin y al cabo estás diciendo, voy a poner al lado lo físico para poder sublimarme a lo espiritual. Aunque es correcto, aunque no exactamente así, porque no es dejar a un lado el cuerpo físico, sino más bien, digamos, domesticar el cuerpo físico porque nos guste o no nos guste, Trascender. sí, trascenderlo. Porque el cuerpo físico es maravilloso, pero ya para llegar al aspecto superior o espiritual, ya es un estorbo, porque nos sujeta a muchas obligaciones. Y es una herramienta, pues, para poder vivir este mundo, pero tampoco es una herramienta que hay que, pues, también hay que entrenarlo, ¿no? Como un animal, como un perro que hay que entrenar, Hay que domesticarlo. Domesticarlo, sí, porque si no, nos convertimos en su servidor. Por ejemplo, ser muy delicado o muy quisquilloso de alguna cosa. Está haciendo mucho calor, aunque la temperatura esté un poquito elevada. No hay mucho, hace mucho frío. Entonces es una manera también de ir como domesticándolo para que ser atienda. más rudo, más aguantador. Sí, sí, porque si no después cualquier cosa tiene una cualidad, se acostumbra tanto que cualquier cosa puede llegar a alterarlo. Uh-huh. A cualquier cambio, por más sutil que sea, puede llegar a alterarlo. Sí, efectivamente. Sí, sí, entrenar y domesticarlo no como los místicos de antes que lo veían como un estorbo, como algo malo, algo indebido. Esto es terrestre, material terrestre, terreno, y en oposición a lo divino. ¿No? Por ejemplo, el Tantra es la doctrina que más me ha gustado, porque implica al cuerpo físico y a todos los cuerpos. Es parecida a la corriente indígena, ¿eh? Muy parecida porque ven al cuerpo físico como un vehículo que hay que usar, pero hay que darle todo. Pero si ellos dicen, hay un principio muy sencillo en el Tantra, pero es maravilloso. Y dice, si todo es divino, toda es creación divina, entonces el plano físico también es divino, el cuerpo es divino, el sexo es divino, hasta el excremento es divino. Pues claro, pues sí es, nomás en ciertas formas físico-químicas, ¿no? Pues todo es conciencia y energía, vaya, Sí. ¿no? Pero no porque no toda conciencia tiene la misma capacidad y no toda la energía tiene el mismo nivel de armonía. Sí, definitivo. Pero lo que vamos es a esto, que todo es divino y el cuerpo es divino. Pero, de todas maneras, aunque sea divino, está materializado y por esa razón es muy denso. Y si nosotros nos dejamos arrastrar por el cuerpo físico, entonces vamos a convertirnos en sirvientes de lo físico, como fisiculturistas, como esa gente las artistas, que aman tanto su cuerpo, bueno, algunos aseguran parte de su cuerpo en millones de dólares, pero pues de eso viven, ¿no? Pero ya son esclavos del cuerpo físico. Y lo mismo de emociones, pasiones, de todo, son esclavos. Y ya no funciona porque aquel que dos amos sirve, con alguno queda mal. Y se trata de domesticar el cuerpo físico a los instintos, emociones, sentimientos, pasiones, pensamientos, para que sean nuestros fieles servidores, como el caballo, ¿no? El buen jinete tenía el caballo
y lo domestica y el caballo lo ayuda y lo lleva. Y entonces, es más, en el Tantra se ve todo esto. Todas las energías, la energía sexual, las energías vitales, se usan para la iluminación. Entonces ya no se están castigando, ni mucho menos viéndose como algo malo, sino tiene que llevarse ese proceso. Por eso es muy importante el trabajo del yoga. Es muy importante porque si ustedes se fijan en Occidente, en todos los, en todas las corrientes occidentales, se hace mucho trabajo intelectual. Por ejemplo, en las logias simbólicas, se hace mucho trabajo intelectual. Se hacen grandes trabajos, grandes trazados, y son grandes estudiosos. Son personas que si bien nos dan clases de tantas cosas que saben, pero no hacen un trabajo práctico, no lo llevan a la vida, bueno, salvo excepciones que por ahí tiene que ver también, como donde quiera. Dicen que hasta hay políticos honrados. Digo, sí, sí creo, pero son muy excepcionales. Quizá aquí tenemos el presidente que por lo menos hasta donde sabe, no es deshonesto, es honesto. Tendrá defectos y lo que quieran y sus cosas, pero yo creo que son de los pocos políticos honrados. Lo mismo o abogados. Decían por ahí unos amigos que ¿en qué se parecen los abogados a los plátanos? Decían, pues, ¿en qué? En que ninguno es derecho, todos son chuecos. Y yo digo, yo conozco un abogado que es derecho. Nos ha llevado casos y tiene doctor en derecho, sí. Y él dice, esto se funciona, esto no funciona. Y tenemos que hacer esto, y si no funciona, o si no, no funciona. Correcto, pero hay muy pocas gentes, pero porque ya llegan a un nivel de corrección. Han llegado a ese nivel. Y entonces el iniciado real, si quiere llegar a eso, tiene que trabajar también sobre su cuerpo físico y no nomás quedarse en lo especulativo. Un desarrollo mental es fabuloso y maravilloso, pero si se queda en lo especulativo, les ocurre lo que les ocurría a los sofistas en la época de Sócrates. Eran sofistas, tenían muchísimo conocimiento, pero no tenían sabiduría. Y entonces hay que dominar al cuerpo físico y luego los instintos, emociones, la mente, para entrar al absoluto silencio a los rituales especiales para poder desarrollar todo. Pero para eso necesitamos una disciplina, un desarrollo completo, como lo decía Luis, está pidiendo la palabra, ya se la vamos a conceder. Él les decía, ¿y cómo es el desarrollo, qué? El desarrollo integral. Desarrollo integral, cuerpo, mente, alma. Ese es el desarrollo integral. Muy bien, Luis, adelante. Saludos, buenas noches. Espero Hola, que buenas estén noches. bien todos. Sí. Hermano Antonio, ¿nos puede hablar un poco de cómo estos llamas o ni llamas se han seguido a través de la historia en algunas religiones, en algunos métodos de filosofía? ¿Nos puede hablar un poco de desde dónde vienen y cuándo se usaban? Ujú. Sí, es importante. Ustedes recordarán que la India estaba habitada por nativos negroides. Eh, y llegaron los llamados, los que han popularmente llamados los arios. Y eran tribus blancas que venían del Cáucaso, venían de montañas. Porque ustedes saben que por la evolución se da según el color de la piel, estatura y demás, se da dependiendo de las características del lugar que habitan. Por ejemplo, los que viven en lugares más cálidos como África, pues se hacen negros por necesidad. Tienen que soportar el sol, empiezan a producir mucha melanina. Y como son lugares eh, eh, con árboles, no pueden estar muy grandes porque se golpean y van disminuyendo. La selección natural lo va haciendo así. Y los blancos, los que viven en montañas, crecen más y su piel se clara más, son más blancas. Porque la selección natural lo va haciendo. Y llegaron los arios y empezaron y conquistaron y mandaron a los aborígenes hacia el sur. Por la misma presión, los conquistaron, los esclavizaron, los mandaron hacia el sur. Ahí fue donde se desarrolló ese conocimiento de milenario de hace 3000 años, más,
porque fue antes del 2000 de Cristo, porque después de Cristo tenemos 1000 años, sería 4 o 5000 años, que se establecieron ahí en el gran subcontinente hindú, y ahí desarrollaron esas cualidades. Ahora dicen unas nuevas corrientes que quienes tenían el yoga, ese sistema que conocemos ahora como yoga, eran los aborígenes y no los blancos que llegaron, no los arios. Y yo creo que tiene mucho de razón, aunque las dos partes tienen algo de razón, porque ellos tenían un sistema tántrico de trabajo, los aborígenes. Como todos los aborígenes, ya ven que tienen sistemas muy especiales de trabajo con la naturaleza, en unión con la naturaleza. Y los que están más desarrollados en metrópolis tienen el contacto con la naturaleza, pero tienen más capacidad intelectual. Entonces ellos tenían más desarrollado el subconsciente, los aborígenes, y los otros tenían más desarrollado el consciente. Y vieron todas esas cosas que tenían, los rituales, las tradiciones que guardaban, porque acuérdense que todos esos aborígenes venían muchos venían como los egipcios, venían de la Atlántida. Entonces traen conocimientos profundos pero ocultos, pero que los traen en forma de rituales y como tradiciones. Y llegaron los arios, tenían más capacidad intelectual, lo encontraron, lo tomaron y lo desarrollaron. Y fue un desarrollo conjunto, porque hasta la actualidad, si ustedes se fijan, la India es un país de personas morenas, en general, porque hubo un mestizaje, son morenos. Hay pocos blancos y pocos negroides o indígenas. Y lo desarrollaron, y ahí inició ese gran evento humano que se llama el yoga. El yoga se le conoce así, pues es un sistema que se creó ahí, que quiere decir unión. Es igual que religión, unión. ¿Que une qué? El aspecto físico, mental, humano, la personalidad, con el aspecto superior. Ellos le llaman Jivatman y Paramatman. Y ahí es donde está la tradición de los Vedas, de los libros sagrados, los Upanishads, todos los libros que se fueron escribiendo en aquellos tiempos, y todo el desarrollo del yoga, con todos los sistemas. Y hubo grandes rishis o videntes que podían, porque ellos, aparte de esto, aparte de ser más capaces e inteligentes, adoptaron la cultura de aislarse en los grandes lugares, y era un lugar que se facilitaba la India porque había muchos bosques y cuevas y montañas. Se aislaban y empezaron a hacer retiros ascéticos, comiendo poco, y al comer poco se desarrolla más la intuición. Cuando comen mucho, está muy lleno, no se desarrolla la intuición. Sí, trabaja la tripa mucho, el estómago, el cerebro, ¿cómo se le llama? Visceral. Del intestino, sí, pero tiene un nombre porque tiene su mesentérico, porque es el plexo mesentérico el que absorbe mucha sangre para la digestión y que le roba sangre al cerebro. Y desarrollaron eso y esas cualidades y empezaron a desarrollar un sistema fabuloso. Y es hermosísimo. Y si ustedes estudian un poquito el hinduismo, van a encontrarse con que hay 6 darsanas. Ellos le llaman puntos de vista elevados. 6 darsanas principales. Son los que reconocen a los Vedas. Y luego hay otros muy importantes, como el budismo, el jainismo, que no reconocen los Vedas, pero son muy importantes porque nacieron de ahí. Y son sistemas hermosísimos que nacieron, y ahí nacen. Patanjali en sus obras recopiló la tradición oral transmitida de labio a oído milenaria en una obra, en los Yoga Sutras, y de ahí es donde nace el yoga como nosotros lo conocemos. Y propone el Astanga Yoga, el yoga de los 8 pasos, llaman y llama, pranayama, llaman y llama, asana, pranayama. El yoga de los 8 pasos lo propone, y de ahí surgió. Y se ha mantenido todo este tiempo. Y desde la antigüedad, bueno, más bien se desarrolló más acá en Occidente. Desde la antigüedad se ha sabido, ha habido viajeros y han ido. De hecho, Alejandro Magno llegó, invadió toda la región de todo el Oriente y llegó hasta la India, pero se paró en el río Boaz, porque no tuvieron forma de cruzarlo, y además los agarró la disentería.
Tan es así que se movió de regreso. Y muchos viajeros fueron, y también los griegos fueron y se nutrieron. Y por eso fue que crecieron tanto, se nutrieron de todo el conocimiento de ese gran pueblo hindú que se dedicaban, era su deporte principal, el yoga y la meditación. Y luego, como tenían esclavos, pues podían hacerlo. Tenían mucho tiempo libre, lo hacían y desarrollaron una gran cultura que hasta la fecha no se acaba, ¿no? Y la India está destinada a ser un gran país. Y lo dijo Schopenhauer, ese gran filósofo del siglo antepasado. Dice, la India va a ser un referente espiritual para toda la humanidad. Porque ya empezaron desde que Inglaterra invadió la India, bueno, la Compañía de las Indias de Inglaterra, pero reconocieron a Inglaterra, a la reina de Inglaterra como la soberana en el 1850, desde un poquito antes, pero ahí se estableció. Entonces ya se hizo la apertura de yoga a Europa. Viajaron muchísimos yogis, se hizo la apertura y se dio a conocer todo este sistema de trabajo para Occidente, y ahora después en Estados Unidos, en México, en todo el mundo se conoce el yoga. Pero así fue como nació y esa es la historia, pocos pasos. Bueno, parece que quedó contestada la pregunta, ¿verdad? Correcto. Bueno, entonces estábamos diciendo que son tres aspectos que se tienen que trabajar, que la misión del iniciado. La misión del trabajo sobre sí mismo, el trabajo para con la sociedad y el trabajo para con Dios. Pero cuanto mejor lo haga para él mismo, mejor va a ser para la sociedad y mejor va a cumplir con Dios, que Dios no ocupa ningún trabajo directo, pero sí ocupa que haya agentes que cumplen su misión en la vida. ¿Cuál es? Pues la perfección y divinización de las almas. ¿Y cómo se hace? Pues a través de la personalidad. Todo lo que trabaja la personalidad pasa al alma, que es como el disco duro, que se conoce en la orden de los secretos como individualidad. Se habla de personalidad e individualidad, que es como el disco duro donde se va grabando todo aquello, lo bueno o lo malo. Creo que aquí estaban comentando ustedes mismos, otras personas, de cómo los sicarios van conformando esa personalidad. En poco tiempo van conformando esa personalidad de odio, de matar, de destrozar. Y después ya es su forma de vivir, su forma de sentir, porque lo van introduciendo. Y si continúan así, para la siguiente vida vuelven así, y si continúan así, se establece en el alma. Y la luz de su alma se disminuye. No propiamente. Aquí yo creo que se vale la pena aclarar. No es que disminuya la luz de su alma. Su alma, el alma no se puede alterar. El alma es prístina originalmente. Lo que pasa es que hay una recubierta. ¿Se acuerdan ustedes de que en el Platón hablaba del alma mundi? El alma mundi. O sea, todo viene así en descenso. Hay dos aspectos. Uno es el descenso de la energía y la conciencia. Va descendiendo de los planos superiores, Purusha, Prakriti, conciencia y energía, va descendiendo plano por plano. Olam Kabriya, Olam Hayatsira, Olam Kasya, Malkut. Va descendiendo plano por plano. Y luego, alguna vez después, vamos a estudiar los tattvas, para que vean cómo son esos elementos que van descendiendo de su energía hasta llegar a materializarse por medio de los cuatro elementos. Entonces va descendiendo el nivel vibratorio de conciencia y energía y va disminuyendo la conciencia hasta quedar materializado y luego va saliendo por el lado opuesto, queda como mineral, donde está dormida la conciencia y la energía latente, y luego va emergiendo y va saliendo. Pero al caer en este plano del alma, se ve recubierta por todos los elementos del alma mundi, que no quiere decir otra cosa más que el alma del mundo. ¿Y cómo es la del alma mundi? Pues llena de instintos. Veamos cómo funcionan desde los minerales. Ahí hay lucha entre los minerales. En el reino vegetal hay plantas carnívoras. En el reino animal ya no se diga. Hay lucha. Está recubierta, esa alma prístina y original está recubierta por el alma mundi. Es una cubierta que tiene. Y en el humano es igual. Entonces, vida tras vida, sigue el alma mundi. Bueno, el alma mundi la tenemos dentro de nosotros, porque nosotros somos hijos del alma mundi. El sol es su padre, la luna es su madre. El viento lo ha llevado en su vientre y la tierra es su nodriza. Entonces nosotros estamos cubiertos, nuestra alma está cubierta por el alma mundi. O sea, hablando de
de este planeta. Vaya. Alma Mundi es la alma que lleva este Y planeta. de todos los planetas donde viven, donde haya vida. Es el alma mundi, ahí funciona, se establece y establece sus condiciones de vida y de sobrevivencia. Pero entonces no me cobra sentido el por qué hay esta retrocesión. Si alguien, por ejemplo, un sicario pervierte la personalidad de una persona, llevándoles al odio, a matar, a toda esa cuestión, de alguna forma, o sea, el espíritu es puro y prístino, no se puede modificar. Sin embargo, el alma, que es, como dice, es un disco duro de las experiencias que llevas, y pues, el tema del karma, ¿no? Ah, el karma nos lleva, sí, es acción, y la acción de una vida se vuelve una tendencia y se tiene que ir puliendo vida tras vida ese recuerdo, esa tendencia, hasta llegar a perfeccionarse de alguna forma, ¿no? Entonces, no me queda claro. Al pulirse el alma, al hacerse más sutil, se va quitando esa capa de alma mundi. Al irse quitando la capa de alma mundi, va aflorando el Sí, alma. por eso entonces sí es como, más bien no es que se vaya haciendo más pequeña y que haya una involución, como dice Alex, sino que se va quitando esa capa que recubre. Es una cubierta como un farol que está llena de cochambre, o que le cayó hasta un volcán y está bien cerrado, pues no se ve. Entonces le empiezan a quitar y empieza a brillar un poquito la luz. A pulir ese ladrillo, ¿no? Exacto, Que esa de la piedra en cantera. bruto, esa piedra en bruto, esa cantera. Y si no se hace así, pues se va llenando más y más de cochambre. Y para eso es la vida. Pero acuérdense, aquí hay que partir del principio, que es indispensable, si queremos entenderlo, que desde la creación, y eso lo vamos a presentar en el Nirvana Yoga precisamente, para que lo entiendan ustedes, que son conceptos fundamentales, que el gran creador en Ein Sof y Ein Sof Abur, los mundos cabalísticos que se le denomina así, se llama la cortina de Pargot o cortina, en hebreo. La cortina que oculta los tres velos de la divinidad. Ein, no nada, Ein Sof, eh, eh, la nada luz, Ein Sof Abur, la luz ilimitada. Entonces pero es el no manifestado o absoluto. Y el no manifestado o absoluto no tiene manifestación y dentro de él está todo en potencia. En la luz y la oscuridad, el bien y el mal, la noche y el día, todo lo que se les pueda ocurrir. Está en potencia. Y está también los seres de luz y los seres de oscuridad. Y luego ya cuando se manifiesta en su primera etapa, luego viene la otra etapa que es la opuesta, que son los clifots. Los sefirot son las esferas luminosas o vasijas de luz. Y los clifot son las esferas oscuras. Y es un reflejo, como si abrieran ustedes dos pergaminos, así, uno luminoso y otro oscuro. Y el pergamino luminoso empieza con Malkut, el reino, y no es tan luminoso, es poquito luminoso, y va subiendo y se hace más luminoso. Y el de abajo, al ir bajando, el que está en siguiente Malkut no es tan oscuro, pero va bajando y se va haciendo más oscuro. Y de tal manera que cuando sea Keter es hermosísimo y se llega al equivalente a Keter es espantosísimo. Y son las dos caras, los dos aspectos del creador, ahí están. Pero cuando un maestro evoluciona, dice que entre más luz, más oscuridad. Entonces, la esencia del maestro, entre más divino y puro es, también es más capaz de hacer más maldades. Por ejemplo, el Osho, ¿no? Que dicen que era que un ser iluminado bastante importante, pero también tenía otro lado de rituales sexuales y demás. O sea, cree que ese es un lado oscuro del mismo Osho, o que simplemente era un ser de luz y eligió la luz. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Bueno, es que pueden, si hacen un ritual, aunque sean sexuales, si es tipo tántrico, se hace maituna y es con fines de elevación. Pero también aquí hay personas, dicen, no nos consta, pero dicen que se llevaba hacia ritos homosexuales. Entonces, yo tenía unos conocidos de una logia masónica, pero todos eran homosexuales. Uno fue conmigo porque tenía SIDA, estaba muy avanzado. Digo, uno de tantos, todos eran mis conocidos. Fue conmigo al consultorio para que le diera porque tenía SIDA avanzado.
iban y me invitaban con Alibaba. Yo dije, no, yo no voy porque ahí hacen retratos homosexuales, decía, pero es lo más chido que se hace. Decían, y bueno, está bien para ustedes, es excelente, pero para nosotros no. Y eso, y es que ahí se infiltran, ustedes no sé si pueden ustedes imaginarse cómo se infiltran las fuerzas de oscuridad. Es una lucha por predominar en el hombre, en el humano, unas y otras. Decía Facundo Cabral, Dios toca la orquesta y el diablo dirige el coro y el hombre está en medio y paga las consecuencias. Es que están esas dos partes. Ya, acuérdense del experimento de Stanford y esos experimentos donde ponen a universitarios a que cuiden a otros como carceleros y terminan abusando de ellos. Sale la parte oscura. Hay un libro muy interesante que se llama El efecto Lucifer, de un filósofo, que habla cómo está esa parte oscura. Y es natural, ya después los que trabajamos en este es natural. Al principio se espanta y luego da miedo, tememos porque ya nos ha arrastrado muchas veces en el transcurso de nuestras vidas. Simplemente la frase, el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Sí, pero también hay otra frase que dice, el dinero en manos de un sabio es una bendición, en manos de un necio es una maldición. Entonces, el poder absoluto en manos de un sabio es una bendición. En manos de un necio pues, es una maldición. Ahora, hay otro proverbio que dice, ¿quieres probar al hombre? Dale poder. Y ahí vas a probar cuál es su condición. Si cae en el poder, pues era su condición humana. Si ya no cae en el poder para su uso personal, entonces ya trasciende la condición humana, pero por eso estamos hablando del iniciado real. Y aún el iniciado real va por etapas y no es un santo. Tiene cierto grado de santidad ya en ciertas etapas, pero no, y además acuérdense que un segundo antes de llegar a la iluminación se puede caer y se cae más bajo. Les voy a narrar una historia que se narra en las logias ocultas. Esa es la de Luzbel. ¿Recuerdan la historia de Luzbel, no? Sí. Era la Luzbel, Luz Bella, la más bella luz del cielo, el más hermoso. Pero como para pasar una etapa, tiene que enfrentarse con el clifot correspondiente. El opuesto, sí, el clifot, el opuesto. Si ustedes quieren pasar de Malkut a Blanca hacia, en el árbol de la vida, trabajo del árbol de la vida, tienen que ir de esfera por esfera. Entonces, quieren pasar a la siguiente esfera, tienen que enfrentarse con el clifot opuesto, el guardián del umbral. Él les va a impedir. Y les va a poner enigmas, como se decía en la antigüedad, en la iniciación. Y si los pasan, bueno, y si no, caen. Y así van. Y Luzbel, para integrarse con el gran creador, porque todos los seres creados son mortales. Y eso se da en el transcurso de los yugas, o eras, que también en el Jnana Yoga los vamos a ver. Entonces, en el transcurso, por eso está la humanidad así, por eso está el Kali Yuga, y la gente no entiende por qué está así. Oigo muchas explicaciones. Estaba oyendo la otra vez un video de Melquisedec, Drúmbalo Melquisedec. Ah, buenísimo. Buenísimo, pero con muchas cosísimas. Estaba oyendo sus explicaciones y todo, y bueno, hay muchas cosas buenas, pero es New Age. Y es un conocimiento incompleto. Eso no es iniciación. Y sí, hay muchas cosas buenas, no se puede decir que no. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo incompleto? Muchísimas. Tendríamos que meternos a analizar para No, pero hablando del tema que estamos hablando ahorita de subir, no. Lo que pasa es que ellos pues no tienen el manejo completo. Tienen conocimientos, muchos conocimientos de la New Age, pero ya son conocimientos llevados en una forma especial por ellos, ya hablando de elementos especiales que ya no concuerdan con la realidad específica de cada plano. Ya sacan muchas invenciones. Y no está mal, pues, porque son cosas que ellos proponen. Y además no podemos decir que nosotros estamos en lo correcto, que ellos están en incorrecto. Son nada más propuestas y cuestiones que los que sabemos un poco conocemos. Pero Luzbel tuvo que enfrentarse para llegar a la gran realización con el último gran Clifford, el máximo Clifford, el opuesto a Keter, el anciano de los días, el uno, del cual deriva todo. Pues son palabras mayores. Y pues desgraciadamente lo venció. Y por eso fue que dijo, y le dijo, te están utilizando.
Mírate, ahí estás de servidor, de sirviente, siendo que tú eres grande y eres rey. Y puedes hacer lo que tú quieras, tienes poder, porque ya has adquirido mucho poder, obviamente. Porque hablando de esto, si nosotros nos comparamos, por ejemplo, con esas entidades de esos planos, el plano espiritual, son como dioses para nosotros. De hecho, son dioses. Porque cuando trabajan en el árbol de la vida son dioses. Pueden crear mundos, de hecho, se dedican a crear mundos. Y todas estas cosas, ¿no? Y entonces lo venció. Y cuando el gran creador fue con él, pues, enfrentó con el gran creador, Keter, le dijo, no te obedeceré. ¿Por qué? Porque yo soy más grande que tú. Ya descubrí la verdad, no te obedeceré. La rebeldía y la soberbia. La rebeldía, no te obedeceré. ¿Por qué? Porque soy más grande que tú. Puedo más y voy a hacer todo. Y está escrito, y la tercera parte de los ángeles del cielo, de la estrella del cielo, se unieron con él, se la llevó, y se lo seguía llevando, porque se empezaban a decir tantas cosas, pues, en ese sentido. Y por eso hubo guerra en el cielo, hubo necesidad de intervenir, y fueron arrojados a la tierra. Y por eso se dice, ay de ustedes mortales que fueron, porque la gran bestia y el gran dragón fueron arrojados a la tierra. Pobres de ustedes, porque ya se imaginarán con todas las facultades, no están encarnados, pero sí dirigen todo. Todo, dirigen hasta los antivacunas, porque no quieren que se venga el caos. Y a todos los terraplanistas y los antievolucionistas, y a todos esos grupos los dirigen. Sí, y además a todos los grandes consorcios, a todas las... a todas las grandes compañías que trabajan con el capitalismo salvaje, y a los gobiernos del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, ¿por qué? Pues porque tienen el poder, lo invadieron y esclavizaron al hombre, está representada en la clave 15 del Tao. Y entonces ahí es donde hay que saber cómo está todo y trabajar. En Nani Yoga se descubre todo eso, y se comprende y se aplica. Y ya cuando se comprende cómo está el plan, ya sabe por dónde viene y cómo tiene que trabajarse, y cómo vienen las eras y las etapas, y en qué momento estamos viviendo, y qué es lo que viene, qué es lo que hay que hacerse. Pero es un poco difícil, pues, porque pocas gentes están capacitadas para entender esto. Tienen que ser gentes muy especiales, seleccionadas, y que puedan comprenderlo y sentirlo, y que tengan esa entrega, que cumplen con su misión de prepararse ellos mismos para luego servir mejor a la humanidad, y luego servir en ese plan divino, pasar a ser parte del plan divino dentro del trabajo estructurado de la Gran Logia Blanca Mixta y de la Gran Hermandad Blanca, con todas sus jerarquías en todas las áreas de trabajo que existen. Entonces ahí estamos todos trabajando con nuestro granito de arena, pero esa es la misión del iniciador, trabajar de esa manera. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o comentario? A ver, Hilda, que no ha participado, ¿qué nos dice Hilda? Tengo muy irregular el sistema, hermano Antonio, y sí, entonces en cada momento me saca o me mete, pero más bien no me saca, sino que no puedo conectarme bien. Pero está bien interesante lo que he alcanzado a escuchar, sí. Y pues voy a ver qué pasa con mi internet porque sí he tenido fallas aún en las otras líneas. Disculpen. Sí, está muy bien. Seguimos trabajando. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Luis no está conectado, como que se desconectó. No, se conectó aquí. Ah, se conectó acá. Ah, qué bien. A ver, Luis, ¿qué opinas de lo que hemos tratado? Se puede escribir. Ah, se puede escribir. Sí, para que pongas tu pregunta, Luis. O si gusta avanzar en lo que... Sí, en lo que él pregunta. Bueno, y entonces, ya más específicamente, ya dijimos pues el trabajo directo sobre él, ¿no? Pero específicamente, ¿qué? Específicamente, ya dijimos que existen esas dos partes. El
El humano tiene esas dos partes, la parte luminosa y la parte oscura. Pero, y muchas gentes creen que hay que luchar, pelear contra la parte oscura. Recuerdo que cuando íbamos a misa, estábamos chicos acá, estábamos viviendo en una vecindad cerca de San Juan de Dios, íbamos a un lugar que le decían La Concha, el Templo de la Concepción, ahí por Obregón, creo que era no recuerdo cuál calle, pero una de las calles atravesadas, unos 5 o 10 cuadras arriba de San Juan de Dios. Juan Díaz Covarrubias, una de ellas. Y había un cántico que se nos pegaba, nosotros de chiquillos lo cantamos y todos lo cantaban. La Virgen María es nuestra protectora, con tan defensora, no hay nada que temer. Somos cristianos y somos mexicanos, guerra, guerra contra Lucifer. Y todos cantando, los grandes y los chicos, y todos, guerra, guerra contra Lucifer. ¿Dónde está? ¿Quién es? Es tu parte. Esa es otra parte oscura que está dentro de ti. Y no se va a corregir armando guerra. Te estás guerreando tú mismo, lastimando tú mismo. Es como decir, voy a empezar a guerrear, a combatir todos mis defectos. Pues es parte de tuya. No se trata de eso. Es tan sencillo como la luz no lucha contra la oscuridad. Simplemente entra en la oscuridad, se disuelve, porque todos los elementos negativos, todos, no tienen existencia propia. Son carencias. No existe la oscuridad, no existe la ignorancia, no existe la maldad. Van a decir, sí existe, vean, no existe en el sentido que no tienen existencia propia, son carencias. No existe la oscuridad, metan luz. ¿Dónde queda la oscuridad? Desaparece. No existe la maldad, metan bondad. ¿Dónde queda la maldad? Desaparece. No existe la ignorancia, metan instrucción y conocimiento. ¿Dónde queda la ignorancia? Desaparece. No tienen existencia propia. Son vacíos donde cuando no entra Dios o no entra esa cualidad de Dios, existen. Pero todo es Dios, ¿eh? Bueno, pero esa cualidad divina, sí. Esa parte más clara, porque está la parte oscura, todo es divino. Todo es Él y todo está en Él. Por eso en el ritual se dice, oh Señor de la luz y de la oscuridad, oh Señor de la luz y de las tinieblas. Cuando se hacen ya rituales en la logia, hay un grado, el grado 30, caballero del águila blanca y negra, que está más allá del bien y del mal. Entonces ya se manejan los dos aspectos, como decías tú, está haciendo el ritual, pero ¿por qué? El que no comprende dice, es son del lado oscuro. ¿Pero qué está haciendo? ¿Está trabajando en esa parte? Está ahí. Y para trabajar sobre esa parte, hay que, en la forma de trabajar no es evitándola. Al principio hay que evitarla. No vamos a mandar a un niño a cosas muy peligrosas. Armas, por ejemplo. Hay que evitarla al principio. Pero la única forma de vencerla es entrando en eso. Practicando eso, pero con conciencia. Si entras sin conciencia, te envuelve. Con conciencia y entrando en eso. Y tiene que practicarse todo eso, y por eso en tanto se practica todo eso y se hace todo eso. Pero tiene que hacerse con conciencia. Y se entra en ese terreno y se hacen esas prácticas. Porque Él es todo. Entonces esa parte luminosa y lo que nos corresponde a nosotros, lo que corresponde al iniciado es iluminar esa parte oscura que está dentro de Él. ¿Y cómo lo va a iluminar? Pues llevándose de luz de vida y de amor. Porque el alma, esa parte del alma, el alma tiene sus dos partes también. Entonces, tiene que crecer esa parte del alma que es luz, vida y amor, y va iluminando esa otra parte que es lo opuesto a luz, vida y amor, que es oscuridad, muerte y odio. Entonces, está ahí y tiene que ir iluminando esa otra parte, conociéndola, iluminándola y amándola. Hay una leyenda que trabaja también en las logias, en las logias ocultas, se trabaja y se dice que hay seres tan elevados, los serafín, que los envían y van
hasta los inframundos. No sé si ustedes tengan noción de lo que son los inframundos. No sé si alguna vez hayan entrado. No, bueno, para que tengan una idea, tengan una idea aproximada, están pues, vamos, en el cielo todo es armonía, amor, ayuda, cariño, ternura, unión, y acá es lo opuesto. Y si allá se están ayudando y apoyando y queriendo y amando, pues acá se están torturando, martirizando, tragándose unos con otros. Hay una película que se llama, ay, Más allá, no recuerdo un título, no, a ver si me acuerdo en un ratito. Muy interesante, me pareció muy interesante, de un psiquiatra, es de Hollywood, la película. Bueno, de Estados Unidos, había sido producida en Hollywood, exactamente. Creo que es Más allá de los sueños. Con Robin Williams. Sí, ¿verdad? Entonces es que su esposa cae en una depresión y cae a los inframundos y él va por ella. Y son lugares sombríos, sombríos, sombríos. Y si todos los que hemos tenido la oportunidad de conocer y tratar personas con depresión, sabemos que están ahí. Bueno, yo también he estado ahí. Yo también entré en depresión así fuerte, fuertísima. Y claro que es bueno porque uno sabe lo que es eso. Y es terrible. Es terrible. Bueno, terrible para nosotros, pero para ellos, entre más desarrollen, más capacidad tienen, más grado tienen y son mejores, porque hacia arriba es mejor el que tiene más virtudes y hacia abajo es mejor el que tiene más oscuridad y destrucción y odio. Y tiene más grado y manda más y se friega más a los demás. Acá ayuda más a los demás, ¿verdad? Y está así esa parte. Entonces hay que iluminar esa parte oscura, esa es la misión del iniciado. Entonces, por esto, este plano es como el punto medio, donde están interactuando los dos lados. Más intensamente, en todos se interactúan los dos, pero aquí más intensamente porque estamos aquí en el nivel de choque, ¿no? Aquí estamos, y por eso se fue creado el reino, el mundo fenoménico, porque es el lugar especial, es una proyección holográfica de los mundos superiores, de los cielos. Pero, por ejemplo, cuando hay alguien con depresión o alguien así con vibrando muy bajo, por decirlo de cierta forma, es la misma vibración de ellos que se vuelve demoníaca, o es literalmente una entidad demoníaca apoderándose de ellos, o en unas ocasiones una y en otras ocasiones otra. Bueno, la misma persona puede caer en un lado, en otro, porque en el alma están las dos partes. Y entonces el hombre tiene la capacidad de elevarse o de hundirse por él mismo. ¿Por qué? Pues porque tiene las dos partes. Y es tan fácil, ustedes lo saben. Cuando le van mal en un negocio, con un amorío, es tan fácil como querer quitar, arrancar, robar, matar. Pues es una tendencia. Y lo siente uno, ¿no? Todos lo sentimos, todos. También los iniciados lo sienten. Claro, ya cuando van a mayor nivel ya lo sienten menos porque ya dominaron más eso, ¿no? Ese aspecto. Pero lo sienten. Ahora, ¿quién puede dominarlo? Bueno, lo domina. ¿Y quién no puede dominarlo? Pues lo hace. Y calla eso, pero otra vez te envuelves en la rueda del karma. Y otra vez prueba no superada y volver a hacerlo otra vez. ¿Verdad? O se hace de esa manera. Pero lo importante del caso es que el que tiene conciencia, pues ya tiene que empezar a trabajar y saber qué es esa parte oscura que está dentro de él. Ya dice, ay, esa parte oscura que me está jalando. Entonces, ¿qué elijo? Entonces, tengo que elegir esto y tengo que entrar en hacer... hay otras técnicas internas ya para poder trabajar internamente y poder manejar esos aspectos y quitarles la fuerza. Ellos iluminando, se van iluminando y van perdiendo su fuerza. Es como el subconsciente, el inconsciente que dice. Normalmente no es detectable ni visible. Ustedes vean las personas que no tienen capacitación, no tienen noción de qué son sus reacciones subconscientes. ¿Qué parte de ella está actuando y por qué? No saben. Y los que sabemos un poco, tenemos conocimiento de qué parte está actuando. Y eso no nos quita de sentir el influjo. Pero ya al saberlo, ya le metemos luz y ya no nos arrastra tanto. Y cuando le metemos más luz, lo descubrimos más y ya deja de arrastrarnos tanto. Y a lo mejor si metemos más luz y desarrollamos más cualidades, entonces ya no nos va a arrastrar.
porque les pongo el ejemplo yo siempre. Estos, los impulsos humanos y los impulsos del alma también, los de la parte oscura, porque los impulsos humanos no son malos, o sea, no son malos en sí, nada, ni los instintos, nada. Son necesarios para vivir. Claro, llevados al extremo, ya pueden convertirse en dañinos para el mundo. Cuando te para los dominan. demás. Sí, y te dominan y llevados al extremo. Pero ya hay cosas ya más malvadas, como en el experimento de Stanford, en otros lugares se ve, como los que tienen poder empiezan ya a cometer abusos y ya no son naturales como los animales, vamos. Parece que ese es el instinto, la necesidad, sino ya son porque surge esa cuestión malévola, ¿no? Malévola para que gozan haciendo daño a las personas. Yo sé que ya nos extendimos de tiempo, pero si me permite hacer otra pregunta, otro comentario, me gustaría explicar el por qué hice esta pregunta y el contexto. Sí. Pero si no, No, sí, no, de hecho sí tenemos tiempo, porque ok. tenemos tiempo para eso. Entonces, mira, la razón por la cual comenté esto es porque un maestro mío, Vladimir Angort, estaba comentando que cuando una vez entró en un temazcal, porque estuvo 10 años con los indígenas, con 2 distintos tribus indígenas de allá aprendiendo de ellos, y que en una ocasión entró uno de los ayudantes, el que dirigía el temazcal, trajo a su sobrina que estaba muy deprimida para ver si le podemos apoyar y que le pidió apoyo a Vladimir. Se entraron y cuando empezó a calentarse mucho, vio como hubo una entidad que se parecía mucho físicamente a la chava, pero demoníaca, como la chava, pero en versión demonio. Y nomás se le quedó viendo a él y él la empujó y la sacó del temazcal con energía. Y dice que su conclusión de eso fue que no es como que una entidad se haya apoderado de ella porque se veía como la chava, sino que fue como una capa, un residuo energético de tantos años de depresión que estaba la chava, que se había formado. Y con eso se limpió como esa energía y la chava pudo salir de esa depresión con más facilidad. No estoy de todo de acuerdo con su conclusión, pero quería saber la suya. Muy interesante. ¿Han oído hablar del alter ego? Sí, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no, la sombra. Sí, nomás que hay de alter ego a alter egos. Y el gran alter ego, ¿cuál creen que sea? La versión demoníaca de nosotros. La parte oscura del alma. El verdadero ego es el alma, es el ser verdadero. La personalidad es la proyección. El cuerpo físico y el alma proyectan la mente, instintos y todo lo demás, porque es parte del alma mundo. Y el alter ego es el verdadero alter ego. Y ya dentro de nosotros en el aspecto mental hay otro alter ego, ¿verdad? Porque hay un yo pequeño en el mental, en el yo, y hay un yo real o verdadero. Y entonces es esa parte suya que efectivamente estaba ahí, que había crecido mucho. Aquí me imagino, en este caso, ella lo traía como secuencia de vida. Una vez me llamaron a que viera a un paciente que estaba poseído. Y verdaderamente estaba poseído. Hasta levitaba, se le hacían las orejas así largas como de lobo. Y ahí aullaba y decía, padre, ayúdame. Y gritaba y bueno, y nos aventamos un show bien bueno para poder ayudarlo y liberarlo. Y él dice, contaba, dice, siempre tuve problemas con mis padres, fui muy rebelde, porque querían imponerme sus condiciones y yo no, y hacía lo que quería. Y ya de grande me subí, ya pasó la adolescencia, estaba más grande, siempre he sido de rebelde, y se subió a la azotea y dice que no supo cómo, pero pintó unos círculos. Y empezó a trazar unas líneas y unas figuras dentro de los círculos. Y que algo entró, ¡pah! Y entró en él. Y desde ese momento, y cuando hablaban de lo sagrado, gritaba y vociferaba. Iba a la iglesia, me contó, iba a la iglesia y vociferaba, ¡ah! ¡Incrédulos, fanáticos, desgraciados! Y me contó que cuando fue a la iglesia, casi siempre lo sacaban a la calle. En una vez de esas lo metieron a la sacristía y le echaron agua bendita a los padres y hacían todo lo que podían. Y él les gritaba más feo hasta que ya no podían y lo echaron para afuera. Pero era una cosa terrible. Yo me he enfrentado con muchas posesiones, pero sí era
de las puertas. Y si hacer un demonio. Porque también pueden entrar entidades. Puede ser la otra parte que está ahí, pero ya se trae como secuencia de vida. Ya lo tienes tú ahí. Ya traes tu alma muy fuerte, esa otra parte oscura tuya, esa parte del alma que te provoca la depresión y esos estados oscuros. Y de posesión a la otra parte de tu alma. Esa parte oscura se posesiona de tu personalidad, de tu yo personal. Y entonces ya es una persona malvada y perversa. Ya no nada más que por los instintos van a hacer las cosas, a robar o a violar por instinto, sino ya perversas. ¿No ven cómo ocurren esas gentes que van y parte de violar de Goya, le cortan parte, le destazan? Ya son perversiones. ¿Por qué? Porque esa otra parte ya entró ahí y se posesionó. Algo demoníaco. Sí, pues es la otra parte, pues es el Dios y el demonio, ¿no? Como sin caer al maniqueísmo, ¿no? Entonces puede ser tanto el Sí. alter ego del alma, vaya, El alter ego del alma. o una entidad O demoníaca entidades también. externa. Se meten. Porque como ese muchacho, ya me dio su nombre, ¿cómo se llamaba? El demonio y todo. Y ese muchacho, porque él ya por toda su secuencia de vida, ya había trabajado, dejado que se desarrollara mucho la parte oscura del alma y ya estaba dominando su personalidad. Obviamente da entrada, es una puerta de entrada para los inframundos. O sea, la misma cuestión de los Qliphot's y los Sephiroths. Sephiroths, pero hablando de eso del alma. Hablando O del sea, alma, tenemos un alma que es luz y otra alma que es una oscuridad. parte del alma. Una parte del alma, Y otra que es ese parte. vacío. Y interactúan y se pueden desarrollar, ¿o no? Eso no entiendo. No, pero lo que pasa es que la parte luminosa se identifica con la parte luminosa y la parte oscura con la parte oscura. Pero como estamos aquí en este plano, estamos en la parte luminosa nosotros. En el primer, por sobre la parte oscura. El límite pues, es como si fuera la Tierra, ¿no? Estamos aquí, en la parte como el +1, ¿no? No tenemos una línea, +1, +2, +3 y para abajo, -1, -2, -3. Estamos en la parte de arribita del +1, del punto de separación. Los de abajo son -1. Y el alma está así, +1, -1. Y tiene todo. Lo más que está arriba. Todo lo divino, ¿verdad? Es divino. Pero nomás pues, tiene desarrolladas esas dos partes. Y si trabaja mucho la luz, pues se sintoniza con lo de arriba y cae lo de arriba. Abre las puertas. Y si trabaja mucho la oscuridad, se sintoniza con lo de abajo y se abren las compuertas de abajo. Pero es un trabajo de conciencia y enfoque. O sea, si yo me enfoco y trabajo en abrir las puertas de luz, son las que se abren. Obviamente con conciencia, con trabajo, con acción, con integridad y congruencia. Y puede ser congruencia divina de luz o congruencia oscura, ¿no? Sí, 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 claro. Pero lo que pasa es que el humano ha pasado por muchos recorridos. Todos hemos pasado por muchos recorridos, más de lo que se imaginan las personas. Y hemos caído en uno y en otro, pero es parte del show, ¿no? Es parte de la necesidad de experimentar. Y tenemos que experimentar todo para conocer todo y comprender todo, como el hijo pródigo. Pero regresar, pero plenos de conciencia. Como quien dice, como ya vacunados contra el mal. Porque ya lo conocimos, ya dominamos. ¿Por qué creen que cuando regresa el hijo pródigo lo sientan en la silla a la diestra del padre? Y el que se quedó con él, que nunca vino, el más fiel, le dice, siendo yo más fiel, ¿por qué no me haces fiesta como él cuando regreso? Él fue infiel y se fue. Y ahí no aparece en la Biblia, pero los que sabemos un poco lo conocemos. Porque tú, si estás aquí y no has experimentado esa parte oscura ni has vencido, y que está cañón, yo he vivido todo eso a plenitud. Y el otro fue, luchó, sufrió, venció, pero regresó con plena conciencia y ya no lo van a afectar las partes oscuras. ¿Por qué? Porque ya las iluminó. Entonces, en eso consiste la misión del iniciado. Y por eso me gusta la frase de Aldous Huxley que dice, solo hay una pequeña parte del universo de la que sabrás con certeza que puede ser mejorada y esa parte eres tú. Entonces, ese es el trabajo del iniciado. Esa es la misión del iniciado. Trabajar sobre su parte oscura.
más bien llenarse de luz para iluminar la parte oscura. Y cuando se llega, claro, cuando logra, ¿y qué necesita para llenarse de luz? No se puede llenar de luz con toda la cubierta que trae. Necesita, primero que nada, poner bajo su dominio y control los instintos, emociones, sentimientos, deseos, pasiones, pensamientos, ego, importancia personal y anhelo material de vivir para sí mismo. Porque mientras vive en la personalidad y para la personalidad, nunca va a poder llenarse de luz, porque está viviendo para su personalidad. Hasta que se haga, en la medida que se haga impersonal, va a poder llenarse de luz. Y empieza el trabajo, y por eso empieza el trabajo con los chakras. Tiene que empezar ese trabajo con los chakras. Pero en esa medida que se haga impersonal, que no trabajes para tu personalidad, de alguna forma todavía te sigues teniendo ese compromiso contigo mismo. O sea, lo que yo siempre le digo a mis pacientes es, tienes que dar porque tú te estás desbordando. O sea, una vez que que te eres egoísta en el sentido de, tú estás pleno, tú estás feliz, tú tienes dinero, tú tienes todo, estás desbordándote entonces pero da por ese desborde, no desde la carencia. No sé si está de acuerdo con eso, para empezar. Claro, no por obtener, sino por el hecho de, porque te desbordas. Sí. Estás rebosando, como la cerveza que sirve en el vaso, se desborda y se da. Por eso, pero esa es la diferencia de ser personal e impersonal. El que vive para su personalidad da, pero con un fin. Da para obtener algo. Tiene un novio y les mata un montón de cosas, pero porque quiere obtener algo. También con la gente les ofrecen muchas cosas a los políticos, pero porque quieren obtener algo. Y ya cuando se llega a lo impersonal, ya se da, sin pedir nada y sin pensar en nada a cambio. Pero es un estado al que tiene que llegarse. Entonces tiene que llegar ahí. Tiene que llegarse cuando se logra vencer. Por eso tiene que hacerse ese primer trabajo sobre los chakras. Primero se tiene que saber, porque hay un principio muy sencillo. Y esta frase de Mao Zedong dice, la teoría es la luz que ilumina el sendero de la práctica. Así de fácil. Alguien dice, no, que no hay que saber. No, hay que saber. Claro, y sobre todo que estamos en la edad de saber. Había muchas épocas anteriores en que por medio de la intuición se iluminaban, y está bien, pero ahora tenemos la gran herramienta, como está visto en el tarot iniciático, la gran herramienta que trae el loco cuando viene en la mente. Es el perrito que viene atrás de él. Pero en casi todos los tarots antiguos y en el marroquí, es el que usamos nosotros, le está muriendo la pierna. ¿Por qué? Porque al principio la mente se muere. Te afecta, es más lo que te fríe que lo que te llega. Por eso entran las depresiones. Y claro, y ahí es donde tiene que domesticarse todos esos aspectos, y cuando se domestican esos aspectos, se llega al estado impersonal, y se llega al estado impersonal, entonces ya empiezas a llenarte de luz. Y conforme te vas haciendo más impersonal, te vas llenando más de luz, hasta que llegas a ser totalmente impersonal. Esos son los grados iniciáticos. Y entonces te llenas completamente de luz, y se ilumina la parte oscura. Esa es la misión del iniciado real. Y al eliminarse la parte oscura, desaparece todo lo que no eres. Todo aquello de la personalidad que creías que eras, desaparece porque eso no eres tú. Entonces la misión del iniciado real es descubrir, iluminarse para descubrir lo que realmente es, elimina lo que no es y aflora como una pirámide dorada el alma realizada. Y cumplió con su misión en la vida. Por eso a mí me gustan mucho unas frases que digo en unas evocaciones que dice, gracias por hacerme con tu luz, con tu vida y con tu amor. Pero luego ya después les digo, y con los opuestos, a iluminar, oscuridad, muerte, odio, a iluminar, no a vencer. Pero para esto, si quiero iluminarlos, necesito ahí sí poner bajo mi dominio y control, primero domesticarlos, armonizarlos, conquistarlos y poner bajo mi dominio y control los instintos, las emociones, los sentimientos, los deseos, las pasiones, los pensamientos, el ego, la importancia personal y el anhelo material de vivir para sí mismo. Esas pequeñas cositas. Pero antes de dejar el anhelo material para sí mismo, tienes que haber tenido su cubierto, ¿no? Sí, claro.
No, tiene que ser así. Primero haberlo conquistado para poder renunciar a él y saber. De otra manera, nunca vas a poder, siempre vas a tener el anhelo de tenerlo. Por ejemplo, No lo tuviste. esta Susan Paul habla del banco de la Divina Providencia, ¿no? De esta cuestión donde estás conectado a tal nivel que sabes que el universo va a proveer y no te preocupas por absolutamente nada porque sabes que te va a llegar dinero mañana. No puedes no cobrar por consulta porque sabes que o te van a donar o te va a llegar o el universo te va a dar, vaya. Pero, o sea, para llegar a ese nivel tienes que tener cierto avance de conciencia, ¿no? Porque ella nunca fue rica, pues, pero llegó a ese punto y dice que literalmente que estaba haciendo un trabajo con sus maestros y de repente se le antojaba tal platillo y a la vuelta estaba un puesto y si no tenían dinero, algo sucedía y lo obtenía. Pero, o sea, no es tanto que se tiene que ser millonario para llegar a ese punto en esta vida. Puede que en otra vida lo fuiste y, bueno, aunque puede ser una excusa, ¿no? Ay, no, pues en otra vida ya hice ese trabajo, entonces en esta no lo quiero. Sí, así es. Pero también hay que tener cuidado ahí, porque puede ser la otra parte la que esté trabajando, la que se esté proveyendo, y tú crees que es de esta parte. Hay que tener cuidado. Porque de hecho, los adoradores del demonio, los que trabajan en las logias de este tipo, hacen exactamente lo mismo, pero sus grados son opuestos. Tienen que, bueno, después les diré que se hacen porque es un poco pesado para decir todo lo que se hace. Pero tienen que ir creciendo, pero en maldad, y obteniendo grados. Y conforme van creciendo, van obteniendo dinero, poder y facultad de que ocurra lo que ellos quieren. Estacionamientos, lugares, mujeres, cosas, comidas y todo. Entonces, si es verdad, se llama la providencia divina. De hecho, cuando el iniciado llega a un nivel, entonces ya no tiene que pagar por el precio de la maldición de Adán y Eva, porque ya salió, se liberó de esa etapa. Ya se liberó la parte más de ese gran arcano. Entonces ya no tiene que estar en ese nivel, ya se le provee de todo. Pero tiene que primero hacer el trabajo de depuración y trabajo impersonal. Porque si no hace trabajo impersonal, no, no funciona adecuadamente porque lo está haciendo para su ego personal. Y puede obtener todo eso, pero entonces están otras fuerzas actuando ahí. Esto es muy delicado. Estamos en el filo de la navaja. Esto es muy delicado y es muy difícil. Por eso es importante todo verlo y analizarlo, pero de una manera muy consciente. Y no dar nada por hecho, ¿no? Ninguna doctrina que escuchemos darlo por hecho, escucharlas, pero analizarlas y profundizar lo más que se pueda. Y claro, con el mayor discernimiento posible. Y hay personas que ya tuvieron más discernimiento porque tienen otro nivel, ¿no? Tengo que tirar máster. Bueno, entonces yo creo que damos por cerrado. Damos por cerrado el día de hoy. Y vamos a continuar ya la siguiente semana. Terminamos el trabajo, terminamos la grabación y la siguiente semana continuamos. ¿Qué les parece? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, aquí está Hilda. Hilda, por Sí. último, ¿quieres decir algo? Bueno, yo nada más agregar que es todo un proceso, pues tal vez en esta vida no se termine el autoconocimiento de cada uno de nosotros, poder reconocer esa sombra y bueno, no es una parte de la sombra lo que tenemos y cómo trabajarlo. Y bueno, hay muchas, como decía usted, maestro, hay muchas técnicas para hacerlo, pero ya estando en el camino, pues vamos encontrándolas, a veces sin buscarlas, y nos van llegando. Y es a veces muy doloroso reconocer partes nuestras de esa sombra, pero cuando lo hacemos nos sentimos como si camináramos en el viento, porque vamos descubriendo parte nuestra. Los gnósticos mencionan como 8 o 9 situaciones para ir descubriendo, pero nosotros aquí en el sistema yoga las tenemos también y las vamos a ir reconociendo, empezando con el llama y el niyama. Y bueno, todo lo que continúa porque es parte de esa cosa tan valiosa que nos dejaron los que estuvieron antes que nosotros. Y bueno, pues muchas gracias. Es todo, maestro. Sí, muy bien. Sí, por eso vamos a entrar, primero vamos a entrar a hacer el desarrollo del Ashtanga Yoga
8 pasos, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Y Samadhi, Y después sí. vamos a entrar al yoga, al Gnani Yoga, el yoga del conocimiento divino o conocimiento sagrado o enseñanza liberadora. Sí, Entonces vamos a maestro. entrar y aquí vamos a estudiar todos esos aspectos profundos del humano y del ser y del desarrollo, para que Sí. tengamos conocimiento de cómo está toda esta cuestión y qué pudiéramos hacer en cada momento. Y eso nos va a facilitar porque nos propicia a caminar el camino, pero ya con más conocimiento y sin tantos tropiezos, porque no es lo mismo caminar sin saber que caminando sabiendo dónde estamos poniendo los pies y para qué lo está haciendo. Muy bien, y que alguien esté a nuestro lado, Sí, un maestro claro, que nos acompañe, ¿verdad? Sí. sí, claro, Gracias, siempre. maestro. Y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Isra, ¿quiere decir algo antes de terminar? Pues no, nada, maestro, nada más dar las gracias por la enseñanza el día de hoy y por lo que pudimos aprender y darle luz a esta parte que nos faltaba. Gracias. Muy bien, buenas noches. Hasta la próxima semana.